beat'em up, brawlers, belt scrolls o yo contra el barrio. El género tiene muchos nombres y una larga trayectoria de juegos. De ellos, hoy nos vamos a ocupar de Streets of Rage, quizás no el más popular, el más representativo o el más influyente, pero uno de los que siempre he tenido más presente. Se considera Kung Fu Master de 1984 el primer beat'em up. A grandes rasgos no se diferencia de un juego de plataformas del que se hubieran eliminado las plataformas y enfocado más al combate. La cuestión en sí es el progreso y el avance deshaciéndose de oleadas de enemigos. Es una lucha contra estas mareas donde la clave es la resistencia, y por ello, las tácticas de combate suelen ser simples y directas, lejos de la complejidad de los juegos de lucha. El género se ha visto influenciado por el cine de artes marciales desde el comienzo, con Kung Fu Master siendo una adaptación más o menos directa de Jackie Chan de Los Supercamorristas, pero con una mayor inspiración en el Bruce Lee de Juego con la Muerte. La evolución posterior pasaría por películas como The Warriors, que no recibiría su particular adaptación hasta 2005. Este cambio de influencias, donde se enfatizaba el ambiente urbano y las guerras de bandas, es mucho más relevante de lo que aparenta. En 1986, Renegade sería un juego más próximo a lo que hoy entendemos en el género, con una perspectiva isométrica que permitía desplazamiento lateral, y sería la base para uno de los juegos más reconocibles del género, Double Dragon. Con Final Fight, Capcom definiría en 1989 la variedad de personajes, ataques y escenarios que supondrían uno de los principales atractivos del género y lo convertiría en una piedra angular sobre los que los juegos posteriores construirían sus identidades. La primera mitad de los 90 tuvo un firme diálogo entre los arcades y las consolas, donde los beat'em up gozaban de tanta popularidad como los juegos de plataformas y suponían una buena excusa para material licenciado. Y en este periodo es donde ve la luz la trilogía original de Streets of Rage. Para 1996, el salto de arcade y consolas a 3 dimensiones era una fuerza de la que no se podía escapar. Eso suponía que la sencillez de la fórmula de los beat'em up tenía que adaptarse o morir, y adaptarse podía suponer perder por completo su confiada identidad. Ese salto sin red se puede comprobar en juegos como Die Hard Arcade, también disponible en Sega Saturn, un juego notable que, sin embargo, mostraba que las limitaciones del género y el elevado coste de desarrollo que suponía esta transición se iban a cobrar un gran precio. Si bien desde al menos River City Ransom el género se fue hibridando con elementos de RPG, es en este cambio a los gráficos en 3 dimensiones donde el modelo clásico de beat'em up retoma una nueva identidad. Sobrevive parte de su espíritu en los hack and slash como Devil May Cry, que enfatizan la habilidad y el factor estético de las combinaciones de golpes. Parte de ese espíritu se mantiene en rarezas vanguardistas como God Hand, o más notablemente en la saga Yakuza, y juegos de mundo abierto como Sleeping Dogs, pero la primera impresión es que el 3D parecía haber matado la vertiente más clásica del género. Sería difícil señalar un juego que supusiese un resurgir del género, pero el éxito del juego indie Castle Crashers en 2008 pudo haber sido un importante precedente. 2 años más tarde, Scott Pilgrim vs. The World: The Game tendría una complicada vida comercial, pero funcionaba como un perfecto homenaje a las tradiciones del beat'em up. En 2022, el género parece gozar de muy buena forma. A propuestas más actualizadas como Sifu o Trek to Yomi le acompañan homenajes a los clásicos como Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge o Final Vendetta. La violencia en las calles ha vuelto a nuestras pantallas, signifique lo que signifique eso. Antes de Streets of Rage, Sega tenía un buen catálogo de beat'em ups, donde destacaban Altered Beast y, por supuesto, Golden Axe. Pero la popularidad de Final Fight les llevó a apostar más por la idea de un ambiente contemporáneo y urbano, con una ciudad corrupta que llamara la atención de un público en busca de un enfoque más maduro que la fantasía tradicional. Encargados del desarrollo se encontraban los miembros de Overworks, un equipo que en Sega era conocido internamente como AM7,
y comercialmente como Team Shinobi. A cargo del diseño se encontraba Noriyoshi Oba, recién salido de The Revenge of Shinobi. Oba citaba como influencia la serie Starkey Hatch o El Equipo A, y tomó prestados muchos elementos de Final Fight y Double Dragon. Su papel posterior en Sega se centraría en funciones de productor, pero la trilogía original de Streets of Rage, junto con la de Shinobi, son los puntos álgidos de su carrera como director. La música es, sin lugar a dudas, el factor más recordado de la saga, y no es para menos. Su compositor es Yuzo Koshiro, uno de los más afamados del medio. Alumno de Joe Hisaishi, su carrera de más de 35 años recorre la historia de los videojuegos hasta nuestros días, donde sigue siendo invitado a componer temas para elevar las obras en las que colabora. Su estilo, con tendencia al techno, es inmediatamente reconocible para todo el mundo y ha creado su propia escuela. Esta popularidad es ya notable en Streets of Rage, siendo uno de los pocos miembros del equipo que aparece bajo su propio nombre y no con un seudónimo. Mi experiencia con Streets of Rage es muy temprana. Cuando conseguí mi primera Mega Drive, esta traía consigo 7 juegos, entre los que se encontraba un cartucho bajo título Mega Games 2, que incluía Streets of Rage junto a Golden Axe y The Revenge of Shinobi. Desde luego, un pack perfecto. De los 3, suponía el que tenía una dificultad media frente a Golden Axe, que me parecía muy sencillo, y Shinobi, que me resultaba imposible a esa edad. La historia de Streets of Rage nos sitúa en la ciudad de Wood Oak, una tranquila urbe norteamericana que es tomada por un sindicato del crimen dirigido por el misterioso Mr. X. Las bandas callejeras siembran el terror y la policía ha sido comprada para mirar a otro lado. 3 jóvenes policías deciden abandonar el cuerpo y tomarse la justicia por su mano para detener al sindicato, al estilo de películas como la saga Death Wish. Estos jóvenes son Axel Stone, artista marcial aficionado a los videojuegos; Adam Hunter, boxeador con gusto por los bonsáis; y Blaze Fielding, judoka que le gusta la lambada. Los 3 personajes se diferencian entre ellos más que en el aspecto. Adam, como boxeador, es más fuerte y tiene un potente salto, pero es el más lento del grupo. Axel es fuerte y rápido, pero no muy bueno saltando. Y Blaze es rápida y ágil, pero sus golpes son menos poderosos. De entre los 3, Axel supone el más equilibrado. El sistema de 2 jugadores permite fuego amigo, es decir, los jugadores pueden hacerse daño entre ellos y es algo que juega un papel fundamental en el final del juego. No es algo muy favorable, sobre todo cuando un jugador busca agarrar a un enemigo y el otro golpearlo, haciendo daño también a su compañero. Los ataques que podemos efectuar no son nada complejos. Un puñetazo, patada, patada en el aire, patada hacia atrás y agarres con la posibilidad de lanzar a los enemigos. Es más que suficiente. Más variedad hay en las armas que podemos conseguir al desarmar a un enemigo o golpear ciertos objetos del escenario. La botella realiza un golpe contundente primero, pero inmediatamente se rompe, convirtiéndose en un arma punzante de corto alcance y bastante inútil. Por suerte también se puede lanzar. El cuchillo también tiene corto alcance, pero realiza algo más de daño. La tubería de metal y el bate de béisbol son intercambiables, tienen un buen rango y son resistentes. Más divertido es el concepto del pimentero, que puede ser lanzado para aturdir a los enemigos, pero si recibimos un golpe antes, acaba por afectarnos a nosotros mismos. Además, contamos con un ataque especial con su propio botón reservado, un sistema para llamar a un coche de policía que acude a bombardear a todos los enemigos que ocupen la pantalla. Esta habilidad está limitada una vez por fase, excepto si encontramos un ítem que desbloquea una llamada extra. Nuestros principales enfrentamientos serán entre 5 variedades de enemigos. Los García son punkis con poca resistencia y los enemigos más sencillos del juego, excepto cuando van armados con cuchillos, que requieren buenos reflejos para esquivarlos y desarmarlos. Los Signal llevan un peinado mohicano y son muy rápidos. Los Hakuro son cautelosos y precisos, atacando con patadas voladoras.
Las Nora golpean con un látigo y pueden fingir rendición para golpearnos a traición. Y por último, los más escasos son los Jack, que hacen malabares con hachas o fuego que utilizan como proyectiles, en general aprovechando que estemos ocupados con otros enemigos. El primer nivel es, como no, una calle de la ciudad. Los primeros encuentros son breves y con pocos enemigos. Algunos salen del interior de los comercios para mantenerte alerta de que no se limitan solo a aparecer desde la izquierda o la derecha de la pantalla. También nos encontramos nuestros primeros objetos destruibles y, con ellos, ítems y armas. El primer jefe al que nos enfrentamos se llama Antonio, en otros sitios referido como Boomer. Ataca lanzando un boomerang y se defiende con patadas. Sin su proyectil es más vulnerable y podemos engancharlo con varios golpes consecutivos. No es en absoluto difícil y sirve para aumentar la confianza del jugador. La segunda fase es el centro de la ciudad. Más allá de un aspecto más decaído de las viviendas, no hay ningún cambio sustancial en el entorno. Esto es nuestro primer encuentro con un Jack, lanzando hachas como proyectiles. Funciona como una especie de mini-boss antes del verdadero jefe del nivel, que no es otro que Sansa, también llamado Souther. Sansa es muy persistente y tiene un rango de ataque muy largo con sus cuchillas. Además, cuenta con un García de apoyo. Engancharlo no es del todo sencillo, ya que esquiva las patadas voladoras y se mueve muy rápido. La tercera fase es la primera línea de playa. El cambio de aires viene bien, acompañado de lluvias intermitentes para refrescarse. Los enemigos son más fuertes y agresivos que en las dos fases anteriores, pero no hay más obstáculos por el momento. Al final de la línea de costa nos espera Abadede, un nada disimulado homenaje a The Ultimate Warrior. Su principal ataque es aparecer desde un lado de la pantalla para golpearnos con todas sus fuerzas, pero aparte de lo impredecible del ataque, es un jefe mucho más fácil que Sansa. Nuestro cuarto escenario es el puente. Aquí se añade una nueva dificultad al existir huecos por los que podemos caernos, aunque también tirar a nuestros enemigos, que han multiplicado sus números. El jefe de esta zona es Big Ben, o Bongo, dependiendo de la localización. Es un jefe complejo porque su ataque de aliento de fuego tiene un rango muy largo y se mueve en diagonal, cubriendo mucho terreno y haciendo difícil esquivarlo. Además, no puede ser lanzado como otros enemigos debido a su gran peso. Golpearlo por la espalda es la mejor alternativa. Nuestro quinto recorrido es a bordo de la cubierta de un barco. A la mitad del trayecto volveremos a encontrarnos con Abadebe y también abundarán algunas parejas de Jacks. Al final del camino nos espera la pareja de enemigos más complicada del juego, Mona y Lisa, o Yasha y Onihime en el original. Prácticamente idénticas a Blaze con sus mismos movimientos y que pueden matar al jugador con 2 golpes. Son muy esquivas y la prueba de fuego para comprobar si hemos dominado bien nuestro combate. El truco habitual es darles la espalda para que se aproximen a nosotros y luego golpearlas con una patada trasera, que no es algo fácil de ejecutar. El sexto escenario es una fábrica. El suelo dispone de cintas transportadoras que nos conducen a presas automáticas. Estas nos pueden dañar tanto a nosotros como a nuestros enemigos, así que conviene medir distancias para ganar cierta ventaja. Los enemigos se encuentran en su modo más fuerte y, por si fuera poco, Big Ben vuelve a mitad del escenario para castigarnos. El nuevo jefe es Sansa por duplicado, lo que el modo solitario puede ser un auténtico problema. Es hora de ascender el edificio del sindicato de Mr. X. Para ello, la séptima pantalla es un montacargas con una abundancia de enemigos que fácilmente puede abrumarnos. El espacio es estrecho, pero no hay ningún jefe esperándonos al final, lo que supone un pequeño alivio. Un alivio que durará poco en la octava y última fase. El pasillo hacia el despacho de Mr. X está lleno no solo de numerosos enemigos fuertes y carritos de comida que atacan de improviso, sino que vuelven los jefes finales de todo el juego. Antonio, Sansa, Big Ben
o Mona y Lisa están esperando por nosotros. El problema no es solo tener que enfrentarse a todos los jefes finales uno detrás de otro, y hacerlo sin el apoyo del ataque especial, ya que el coche de policía no alcanza hasta este interior del edificio, sino además tener que vencerlos sin ninguna referencia de su barra de vida, lo que vuelve varios encuentros frustrantes al no saber si llevamos mucho o poco progreso frente a un enemigo muy insistente. Si jugamos en cooperativo, al llegar a Mr. X, este nos ofrece formar parte de su sindicato. Si uno de los dos acepta y el otro se niega, nos veremos obligados a luchar entre nosotros por la posición, una idea calcada de Double Dragon. El ganador puede derrotar a Mr. X y coronarse como la nueva cabeza del sindicato, en un final malo mucho más interesante que el original. Si, en cambio, vamos solos y aceptamos su oferta, Mr. X abre una trampilla y nos devuelve a la fase 6, lo cual es menos estimulante, por ser educados. Derrotar a Mr. X supone lidiar con un par de Garcías fuertes y con el propio jefe que dispara sin piedad. Este combate remite al Belger de Final Fight. El final convencional tiene a nuestros héroes contemplando el atardecer, ahora en una ciudad en paz, o, como siempre, hasta que Mr. X haga su regreso en la secuela. Hay algo en este diseño que parece centrarse en cierta moderación. Al contrario que otros juegos del mismo género en su época, Streets of Rage tiene muchos menos elementos exagerados, paródicos o fantásticos. Exhibe una contención que en cierto modo parece apuntar a una vena mucho más realista y oscura que las secuelas, curiosamente, ignoran por completo. Aunque el punto de partida es la corrupción dentro de la comisaría, que hace que nuestros héroes decidan abandonar, la toma de justicia por su mano es bastante acrítica, propia de su época y del regreso del concepto del justiciero urbano. El entorno de guerra de bandas es mostrado fuera de cualquier condición material, y las hordas de enemigos que derrotamos, si bien nada parece indicar que lo hagan de forma letal, son vistos como despojos sociales donde su caracterización de punkis, artistas de circo y trabajadoras sexuales tiene un inimitable acento de aporofobia. Al tratar de aproximarse lo máximo posible a las sensibilidades norteamericanas de su momento, los desarrolladores japoneses replicaron algunos de los peores estereotipos de este tipo de ficción, algo que las secuelas alegremente sustituirían por aspectos menos realistas. Con un buen recibimiento de la primera entrega, la secuela pasó a refinar muchas de las ideas, incorporando a dos personajes nuevos, Max y Skate, en sustitución de Adam, que ahora ha sido secuestrado. Streets of Rage es considerado el mejor de la saga y es fácil ver por qué. Más variedad, controles más dinámicos y mejores jefes finales se suman a una siempre potente banda sonora. Streets of Rage 3, en cambio, supone un ligero retroceso. Las fases son más largas y ambiciosas, con conceptos que las definen y obligan a definir mejor nuestra aproximación al ataque, pero a la versión que llegó a Occidente eleva la dificultad y suprime ciertos elementos. El juego está más enfocado en la narrativa, con cinemáticas entre niveles, pero prácticamente ininteligibles debido a los cortes que sufrieron. Si uno busca acercarse con propiedad a esta entrega, mejor jugar a la versión japonesa original, Bare Knuckle 3, que mantiene todo el contenido intacto y muestra un mejor balance de la dificultad. La trilogía inspiró una serie de 6 tebeos, cuyos 2 primeros números corrieron a cargo de nada menos que Mark Millar y dibujado por Peter Richardson. Para los 4 últimos números, el guión correspondió a Nigel Kitchen, de Sonic the Comic, los tebeos de Sonic que se publicaban en el Reino Unido. Por supuesto, el tebeo se toma sus libertades con el canon de relaciones de personajes establecidas en los juegos y adapta libremente Streets of Rage 2 como material promocional. Una cuarta entrega fue planteada para Sega Saturn, diseñada por Core, si bien no terminó de cuajar. De aquel proceso de diseño surgió otro proyecto con no pocas similitudes bajo el título de Fighting Force. El juego saldría también en PC, PlayStation y Nintendo 64. Ante el reciente éxito de sus desarrolladores con Tomb Raider. Lo mejor que le pudo pasar a la saga fue no compartir título con este proyecto, porque el traslado a 3 dimensiones es un verdadero problema. Fighting Force contó con su secuela, ahora enfocada más a un sigilo a raíz del éxito de Metal Gear Solid, y se perdería en el olvido.
Aunque hubo varios intentos por resucitar la saga, y por supuesto muchas versiones por parte de los fans, no sería hasta 2020, 26 años después de la última entrega, que tuviéramos noticias de Streets of Rage 4. Desarrollado por Ward Crash, autores del obvio homenaje Streets of Fury X, y Lizard Cube, el equipo detrás del remake de Wonder Boy 3, consigue capturar no solo la esencia, con especial atención a Streets of Rage 2, sino desarrollar mejor los aspectos narrativos y expandir el juego con personajes ocultos, más mapas, combinaciones de ataques y un sinfín de sorpresas. Definitivamente un éxito rotundo en todos los aspectos. Ese mismo año, en el 60 aniversario de Sega, la compañía lanzó en Steam de manera limitada 4 prototipos de juegos muy breves, pero sin duda más que curiosos. Entre ellos, Streets of Kamurocho es una breve demo del primer nivel de Streets of Rage 2, protagonizado por 3 personajes de la saga Yakuza: Kiryu, Majima e Ichiban, lo que viene a reforzar la idea de que la saga es la heredera espiritual del género. El primer Streets of Rage no es exactamente un clásico, pero volver sobre él supone adentrarse en una cápsula del tiempo en cuestiones de diseño y estilo en un momento concreto de la evolución de los videojuegos. Disfrutable hoy en día sin ser de los más memorables, ha dado paso a secuelas que la han superado y es recordada con afecto. Recientes noticias de una posible adaptación cinematográfica vuelven a poner en cuestión el ángulo social que el juego asume, pero, desde la distancia del recuerdo, Streets of Rage bien merecía el beneficio de la duda.